Esta enseñanza es basada en el libro de Isaías. Es uno de los libros más importantes para conocer a Jesucristo, conocerlo como Hijo de Dios. Isaías, a pesar de que este libro fue escrito muchos años antes de la manifestación de Jesús en la tierra, Isaías como profeta tuvo el privilegio de parte de Dios de recibir esa revelación, de mucha revelación acerca del carácter del Mesías y acerca de lo que Dios vendría, acerca de lo que Jesucristo, el Hijo de Dios, vendría a ser a la tierra, como la misión que el Señor tenía en medio de nosotros. Vamos a leer Isaías capítulo 11, pero vamos a leerlo del 1 hasta el 10. Isaías capítulo 11, del 1 al 10. Le voy a pedir el favor para que lo lea en voz alta. Sí, Isaías capítulo 11, mientras lo van encontrando. Saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová, y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá a la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Y será la justicia cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. Morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pacerán. Sus crías se echarán juntas, y el león como el buey comerá paja. Y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. Acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, será buscada por las gentes, y su habitación será gloriosa. Entonces, una de las cosas, para los que están tomando apuntes, voy a darles algunos aspectos importantes de lo que el profeta Isaías nos quiere enseñar en este pasaje. Primero que todo, cuando habla en el versículo 1, en esta versión Palabra de Dios para Todos dice: del tronco de Isaí saldrá un retoño, de sus raíces un renuevo. Habla entonces de un retoño. Un retoño o un renuevo, se refiere a un descendiente de un linaje. Sabemos que de la raíz de Isaí, el padre de David, ¿cierto?, de esa misma raíz viene precisamente toda esa línea generacional desde Abraham. Amén. Cuando miramos nosotros Mateo capítulo 1, con lo que primero comienza es dando una descripción de cuál es la genealogía de Jesús, desde que comienza la promesa o el pacto de Dios con Abraham hasta el Señor Jesucristo, hasta la manifestación del Señor manifestado al mundo, hecho carne. Cuando habla de retoño, se va a manifestar un retoño, se va a manifestar un renuevo, y que va a traer a la tierra paz, ¿cierto? Que el buey se apacentará con el tigre, con el león. Entonces, lo que uno ve es que por causa de ese renuevo o de ese retoño vendrá al mundo, se manifestará al mundo algo que no era normal que se manifestara. Nosotros estaba acostumbrados a ver, por causa de que entró el pecado en el mundo,
nosotros veíamos cómo aún la misma creación, los mismos animales se comían entre sí, la naturaleza, espinos y cardos. Por eso es que la tierra amerita estar podándola, ¿cierto? Estar organizando por el mismo pecado. O sea, la tierra cuando se vuelve con maleza y lo que habla la palabra del Señor es la manifestación del pecado, precisamente. Pero cuando habla de este renuevo o de este renuevo o de este retoño, está hablando, se refiere al descendiente de un linaje. Está hablando, repita conmigo, de Jesucristo. Está hablando de Jesucristo, ¿sí? Los que no nacen o los que no nacieron de ese linaje, porque estamos hablando de Abraham, Isaac, Jacob y de ahí en adelante, toda la demás genealogía hasta llegar a Jesús, ese es un linaje, pero los demás que no nacieron de ese linaje, ellos no reconocen a Jesucristo como Hijo de Dios. Yo entendí por qué los musulmanes no reconocen a Jesucristo como el Hijo de Dios. Dicen que que Jesús solamente es un profeta y lo llaman Ishi. Para ellos él es Ishi, pero no lo reconocen como hijo. ¿Saben por qué no lo reconocen como hijo? Les voy a decir esto que el Señor me reveló. Los musulmanes y todos aquellos descendientes de toda esta línea ismaelita, de Ismael, porque acuérdense que Abraham tuvo hijos con esclava, entonces todos los descendientes de Abraham que no son de este linaje no reconocen ni pueden reconocer a Jesús como Hijo de Dios, porque si reconocieran a Jesucristo como Hijo de Dios, tendrían ellos que reconocer que no son del linaje escogido. Y eso es precisamente la causa por la cual ellos han estado siempre en guerra contra el pueblo de Dios. ¿Sí sabían eso? Esa es la causa por la cual ellos siempre han estado lo que llaman la guerra santa. Siempre han estado en guerra contra el pueblo de Dios. Entonces ellos no lo reconocen ni como hijo de Dios, porque tendrían que reconocer que el linaje de Isaac, de Abraham y Isaac y Jacob, al cual ellos no pertenecen, ese es un linaje sagrado, un linaje santo, un linaje escogido. Entonces ellos tendrían que reconocer que ellos no son. Entonces por eso no reconocen que Jesús es Hijo de Dios. Eso es todo. Es por esa causa. Y si no lo reconocen como un linaje santo, mucho menos reconocen a Jesús como el Mesías. No lo reconocen, ni lo van a reconocer. O sea, eso no se va a dar. No lo van a reconocer. Porque al aceptarlo tendrían que reconocer que ellos no pertenecen a ese linaje. Igual acuérdense lo que dice la palabra, que en Jesucristo Él nos hizo poner en paz y derribó el muro de separación. En Romanos dice la palabra que Él derribó el muro de separación que había entre judíos y gentiles. ¿Qué quiere decir? Que si aún los musulmanes a la luz de la palabra son considerados como paganos, como extranjeros, un pueblo extranjero, descendientes también de Abraham, sin embargo no adorando al Dios de la Biblia, sino a otro Dios. Ellos, por ejemplo, al recibir a Jesús y reconocerlo como Mesías, inmediatamente entrarían a participar de la promesa de Abraham, ¿sí o no? Entrarían a formar parte del pueblo de Dios, del linaje escogido. Bueno, pero ese es otro tema, no vamos a hablar de ese tema. Vamos a hablar acerca de lo que el Señor nos está enseñando acerca de los 7 espíritus de Dios. Se habla de 7 espíritus de Dios. Por eso es tan importante que puedan tomar nota de esto que vamos a hablar en este día. 7 espíritus de Dios, dice el versículo 2, que es el más importante. El espíritu, mire que aquí empieza a describirlo. El espíritu del Señor estará sobre él. El espíritu de sabiduría y entendimiento, espíritu de consejo y poder, espíritu de conocimiento y respeto del Señor. Ahí está hablando de 7 espíritus. Está hablando de 7 espíritus. Vamos a estudiar a la luz de la palabra, ¿cómo así que esos 7 espíritus? Primero, tomemos como base lo primero que Isaí menciona, el espíritu que tendrá el espíritu de Jehová. ¿Qué es el espíritu de Jehová? La palabra del Señor,
Cuando les estoy hablando a ustedes de 7 espíritus, no les estoy hablando de 7 personas. Ah, entonces ya no son 3, sino 7. Son 7 dioses, ¿cómo es? 7 personas y un solo Dios verdadero. No, eso sería una herejía. No les estoy hablando de 7 personas. Los 7 espíritus de Dios se refieren a las manifestaciones de Dios al mundo, al universo. Son 7 manifestaciones. Y vamos a mirar de qué manera se ha manifestado. El Espíritu de Jehová está descrito en Isaías 61. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, por cuanto me ha ungido Jehová, para darles buenas nuevas a los pobres. Y empieza a hacerte una descripción, para dar apertura de la cárcel a los que están presos, dar libertad a los cautivos, para quitar el luto del corazón del afligido. Y empieza a hablar acerca de una serie de consecuencias de lo que trae el Espíritu de Jehová. ¿Qué es el Espíritu de Jehová? El Espíritu de Jehová es la unción de Dios manifestada al mundo. Ese es el Espíritu de Jehová. La unción de Dios manifestada al mundo. Por causa de la unción que se manifiesta a través de nosotros al mundo, es que viene la sanidad de los enfermos, viene la liberación de los endemoniados, viene la sanidad de los corazones enlutados y viene la salvación por causa de escuchar el mensaje del Evangelio. Entonces, el Espíritu de Jehová, repita conmigo, es la unción de Dios manifestada. O sea, este renuevo, póngale cuidado, este retoño o este renuevo, Dios dice, este retoño que yo voy a hacer brotar de la raíz de Isaí, dice, de ese linaje yo haré, dice Dios, brotar un retoño, un renuevo que va a tener el Espíritu de Jehová. O sea, va a estar con la unción plena, porque Jesucristo es unción, Él es la unción, amén. Él es la unción, o sea que Él es el Espíritu de Jehová, lo tiene en plenitud, no que tiene un poquito, no, Él es, que nos da a nosotros por su gran misericordia, nos da de su unción, pero Él es la unción. Entonces habla de la unción, Espíritu de Jehová, habla de la manifestación sobrenatural de su poder. Me acuerdo lo que dice en Mateo capítulo 4, creo que en el versículo 24 dice, y pasaba Jesús por toda Galilea y por toda y la región de Judea, y sanando a todos los enfermos. Dice, vinieron a él todos los enfermos, todos los endemoniados, y dice la escritura, y los que los sanó. Esa es la manifestación del Espíritu de Jehová. Esa es la manifestación. Y el Espíritu de Jehová, repita conmigo, está sobre mí. ¿Sí? Amén. Otro espíritu del que habla la palabra, otra manifestación del poder de Dios, es espíritu de sabiduría. Vamos a Job 28, 28. Y alguien que me lo pueda leer, por favor. Y dijo al hombre, he aquí que el temor del Señor es la sabiduría y el apartarse del mal, la inteligencia. Dice la palabra que el respeto al Señor es la sabiduría. Y bueno, ahí también habla en Isaías 11, espíritu de inteligencia. Pero a Job, Dios le dice a Job, el espíritu de inteligencia es apartarse del mal. ¿Qué es la sabiduría, hermanos? ¿Qué es la sabiduría? ¿Qué es la inteligencia? ¿Será que saber mucho cálculo diferencial? ¿Saber mucha química? ¿Será que saber muchas teorías científicas? ¿Trabajar en la NASA? No, lo que dice la Biblia, la verdadera sabiduría es respetar, repita conmigo, respetar al Señor. El que no respeta al Señor no es sabio, así de sencillo, así tenga muchos estudios, así esté lleno de diplomas,
así se pueda construir una casa entera a punta de diplomas. Pero la sabiduría, el principio de la sabiduría es el respeto al Señor. Y el principio de la inteligencia, repita conmigo, es apartarse del mal. Apartarse del mal. Entonces, el espíritu de sabiduría está directamente relacionado con la autoridad. Porque tú respetas al que tiene autoridad. Aunque algunos son muy rebeldes que no respetan a nadie, ni a sí mismos se respetan. Pero en términos normales, tú respetas a alguien que tiene autoridad, ¿cierto? Tú no te vas a dirigir de cualquier manera a una persona que tiene autoridad, ¿o sí? No, uno respeta. Mientras más rango de autoridad tiene alguien, mayor respeto. Cuando ustedes miran en el ejército, cuando un soldado raso se dirige a otro soldado raso, pues obviamente tiene que respetarlo, pero hay más camaradería, hay como más cercanía. Pero cuando el soldado se tiene que dirigir a un coronel, a un general de la República, es una reverencia y un respeto. Entonces el respeto está relacionado con la autoridad que reviste a la persona a la que yo respeto. Y por ello, el principio de la sabiduría, en sí ese espíritu de sabiduría que reposa en ese retoño que trajo Dios, tiene toda potestad. Es más, Jesús le dijo a los discípulos, toda potestad me ha sido dada en los cielos y la tierra. Toda potestad, dice, yo soy el dueño de todo, yo soy el jefe, yo soy el que manda, yo soy el Señor. Yo soy el Señor. O sea que en Él está contenida toda la autoridad del universo. En Él se resume toda la autoridad del universo. Por eso, el espíritu de sabiduría reposaba en Él. Él no tenía autoridad como un general, Él es autoridad. Tener autoridad es diferente de que Él tiene plena autoridad. El único que tiene plena autoridad sobre el universo es Jesucristo. Nosotros tenemos autoridad en determinados rangos y en determinados territorios o en determinadas cosas, pero el que tiene plena autoridad, el que es autoridad en el universo, una autoridad absoluta que no se discute, que no necesita demostrarse, una autoridad que no necesita ser aceptada. Ah, no, si usted me acepta, entonces yo soy autoridad, si usted no me acepta, entonces no. No, Jesucristo no tiene ese problema. O sea, Él es autoridad total y absoluta sobre el universo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por eso? Bendito sea su nombre, porque eso es verdad, eso es real. Es una autoridad que no se discute con nadie, es una autoridad que no necesita ser demostrada, es una autoridad que simplemente Él es, punto. Él es autoridad, espíritu de sabiduría. Ahora, el espíritu de inteligencia está relacionado con apartarse del mal. El término apartarse del mal es un sinónimo de inteligencia. Usted quiere conocer, mi hermana, mi hermano, usted quiere conocer una persona inteligente, pero bien inteligente, como dicen en el colegio, uno bien pepón, bien, ¿qué otro nombre dicen? Uy, no, sí, bien inteligente, bien horrible inteligente. Un hombre o una mujer, exacto, bien pilo, como dicen en el colegio. Repita conmigo, que se aparte del mal. Pero un pelado que se saque 5 en todos los exámenes de álgebra o de trigonometría o de lo que sea, sin embargo, no se aparta del mal, repita conmigo, no es inteligente. Perdió el examen más importante. El examen más importante es el que hace Dios, no es el que hace el colegio. A los que están aquí, los jovencitos están aquí, que son de colegio o de la universidad. Entonces, sacar 5 en las materias es de mucha bendición, pero sáquese un 5 en la escuela del Espíritu Santo. Sáquese un 5 con Dios. ¿Cómo Dios te pone un 5? Cuando tú te apartas del mal. ¿Qué es apartarse del mal, muchachos que están acá? Apagar o cerrar las páginas de internet cuando se te muestra pornografía. Es tremendo porque aunque un jovencito no esté buscando pornografía, abre la página de internet en Google, donde sea, para hacer una tarea al colegio y el diablo es puerco y le aparecen, no sé cómo pasa eso, hay hasta virus, hermanos.
se le abren páginas de pornografía, aunque los jovencitos no las estén buscando. Se abren las páginas, así nomás. Pero cuando el muchacho cierra la página y sigue con sus investigaciones de colegio, entonces Dios dice, este muchacho es inteligente. Así es inteligente. Cuando la jovencita no está abriendo cosas en internet que no debe estar abriendo. Aunque en Facebook, los amigos del colegio, las compañeras, que eso es muy común en el Facebook, que dale me gusta y mire el video. Claro, pueden abrir un video donde haya también pornografía o donde hayan cantantes mundanos, donde hayan cosas que antes lo que están buscando es contaminar tu corazón. Tú decides si abres un video de Facebook. Tú decides si vas a mirar una foto que te manden de internet. Tú decides qué vas a hacer. Pero déjame decirte que si tú en vez de abrir la información, tú la eliminas. Y para evitar suspicacias, bloqueas la amistad de la persona que te está mandando cosas que sabes que no te conviene, tú bloqueas esa amistad, yo te podría decir, eres sabio, eres inteligente, eres una persona inteligente. Entonces, ¿cuál es el muchacho? ¿Cuál es el jovencito, la jovencita inteligente? Aquel que se aparta del mal. Repita conmigo, la inteligencia es apartarse del mal. Es apartarse del mal, ¿cierto? Y esto es algo, mis hermanos, que es algo importante que hemos de tener en cuenta, porque en una sala de internet o en tu casa, cuando estás ahí conectado, ahí no hay nadie que te esté vigilando. Hay momentos donde tú sabes que puedes estar solo, tú puedes meterte donde quieras, donde te plazca, puedes meterte y bajar hasta los cimientos de la tierra, mejor dicho, navegando en internet. Pero tú eres responsable de todas las cosas que vas a ver ahí y de toda la contaminación que vas a recibir ahí. Tú eres responsable. Entonces, eso es apartarse del mal. El apartarse del mal también es santidad. Quiere decir que el espíritu de inteligencia, el cual reposa en Jesucristo, es santidad, porque Él es santo. Ese es uno de los atributos de Dios, santidad. Él es santidad. Por eso yo le decía a muchos de ustedes en tiempos pasados y en otras predicaciones y en otras cosas que hemos hablado, ¿tú quieres ser santo? Uy, sí, pastora, es que, no, yo quiero apartarme, yo quiero ser santo para Dios. Solamente hay un camino para la santidad. El camino para la santidad es ejercitar tu dominio propio, es tomar decisiones, es que la voluntad no te la doblegue el diablo y es apartarte del mal. El que es inteligente es santo porque se aparta del mal. Amén. La santidad viene de Dios. La santidad no es algo que usted se esfuerce por alcanzar. La santidad no viene de usted mismo. Ningún ser humano puede en sí mismo ser santo. Solo la santidad viene de Dios y por eso necesitamos estar con Dios, pasar tiempo con Dios, porque es esa santidad la que viene a nosotros. Otro espíritu, espíritu de consejo, espíritu de consejo. Hay una versión en la palabra del Señor que está en Isaías también, pero yo miro por acá, Isaías, dice la escritura, está por acá más adelante, donde dice así, Isaías 9, versículo 6, mire lo que dice la palabra en Isaías 9, 6, dice, porque nos ha nacido un niño, se nos ha dado un hijo, hablando del Hijo de Dios, y dice, sobre sus hombros descansa la autoridad. Entonces mire que está hablando del espíritu ¿de qué? De sabiduría. Y dice, y se le han puesto estos nombres. Entonces, Jesucristo, ¿cómo es llamado, hermanos? Mire lo que dice aquí, en esta versión dice, hacedor de grandes planes. En la versión Reina Valera dice, admirable consejero. Entonces, cuando habla la escritura
del espíritu de consejo, está diciendo, está hablando de una capacidad que solo viene de Dios para hacer planes. Entonces, Él es hacedor de planes. Admirable consejero significa hacedor de planes. Isaías 9:6 significa diseñador del universo. Por eso Dios le dice a Job, ¿dónde estabas cuando yo fundé la tierra? Tú le has dado límites a las aguas, has separado las aguas del firmamento. ¿Dónde estabas tú cuando yo le di las dimensiones al planeta Tierra? Le has dado órdenes a la mañana para que salga la luz, para que salga el día, para que se esconda la noche. O sea, todo eso. Dios definitivamente, el Señor, es el diseñador del universo. Él diseñó el universo y lo creó con el poder de su palabra. Entonces, cuando habla de admirable consejero, cuando habla del espíritu de consejo, está hablando precisamente de esa capacidad de Dios como creador. Él, repita conmigo, es creador. Isaías 40:13 nos habla a nosotros acerca de la mente del Señor. Acuérdense que una de las cosas que Pablo decía, yo tengo la mente de Cristo, y le decía a las iglesias, hasta que lleguemos a la estatura de Cristo, porque Pablo sabía que en la mente de Cristo es donde está contenida toda la sabiduría del universo, en la mente de Cristo. No es, como le decía alguien en esta mañana, no es una ciencia. No, el gnosticismo y todas estas tendencias, por ejemplo, se basan en buscar un conocimiento oculto, una sabiduría oculta. Entonces ellos se devanan los sesos y se inventan teorías y se inventan cosas. Hermanos, todo lo que necesitamos saber está en la persona de Jesucristo y en la perfecta sabiduría de su palabra. Amén. Miren lo que dice Isaías 40:13. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? Por eso el espíritu de consejo reposa en Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él es el que tiene todo consejo. Él no necesita que lo aconsejen. Venga Jesús, como le decía Pedro. Venga Jesús, no vaya a la cruz, no se hágase mal, hombre. Vea, nosotros lo queremos y podemos levantar una doctrina sana, y mire cómo estamos de bien sanando a los enfermos, y mire cómo estamos de bien. Ahora que Pedro le dijo a Jesús, no te acontezca eso, porque Jesús le dijo a todos, es necesario que yo padezca y muera en la cruz, y ya mi tiempo se está acercando. Entonces Pedro lo llamó aparte, no, usted cómo se va a poner a morir en una cruz, a entregarse, no haga eso. ¿Qué le dijo Jesús? Apártate de mí, Satanás. Él es consejo, o sea, a él nadie lo necesita aconsejar. Él no necesitaba ese consejo de Pedro. ¿Por qué? Porque él, repita conmigo, él es el consejo. Él es el consejo. Si usted quiere tener, vea hermanos, y es tan importante que usted conozca a Jesucristo como admirable consejero, porque así usted no depende tanto del consejo de los hombres. Yo he visto personas en el camino del evangelio que les gusta tanto buscar consejo en el uno, en el otro, y terminan confundidos y hasta descarriados. Y terminan pensando bobadas, hermanos, terminan pensando un poco de tonterías, porque terminan confiando en el hombre. La palabra del Señor dice, maldito el hombre que confía en el hombre, en Isaías 17. No, hermanos, confiemos en el Señor. Usted quiere saber cómo salir de sus problemas financieros, coja la Biblia, lea que ahí está el consejo de Dios. Ahí le muestra a usted cómo llegó al problema financiero por mal administrador, pero también el Señor le da la esperanza, cómo puede salir de ahí. Ahí están las bases, cómo ser una buena esposa, cómo ser un buen esposo, cómo ser buenos padres. ¿Sí ve? Cómo ser un buen ministro de Dios. Ahí está todo lo que necesitamos, porque en Jesucristo está todo consejo. Si alguien dice no sé qué hacer, es porque no ha buscado a Jesucristo, no ha buscado el consejo. Entonces imagínense, si a través, por la persona de Cristo, dice la palabra en Colosenses 1:17, que a través de la persona de Jesucristo fueron creados los cielos y la tierra, y en Él se sustentan todas las cosas visibles e invisibles. Él tiene toda potestad y todo lo absoluto reposa en Él, de la creación.
y su poder es el que sustenta la tierra. Algunos de los jovencitos que están aquí alguna vez se preguntaron, y yo me pregunté también, ¿por qué la tierra no se cae? La tierra es una pelota grande que se sostiene en el universo y no se cae. ¿Y cómo pesa, no? Si solamente una persona pesa entre 60 a 80 kilos, ahora imagine cuántas personas carga esta pelota, esta tierra. ¿Cuántas montañas, cuántos montes, cuántos volcanes, cuántos litros de agua hay en el mar y en los ríos? ¿Sí o no que pesa esta tierra? Esta pelota, tierra, pesa. ¿Por qué se sostiene? ¿Por qué no se cae? Repita conmigo, porque el poder de Jesucristo la sostiene. Esa es la respuesta. El poder de Jesucristo es el que sostiene. Entonces, si Él que creó los cielos y la tierra sostiene el universo con el poder de su palabra, así como habla en Job 38, así como habla en Génesis 1, cómo hizo la creación, cómo estableció las medidas del universo, cómo hizo todo, hermanos, ¿cómo no va a ser capaz el Señor de darle a usted un consejo para resolver el problema de rebeldía de su hijo? ¿O cómo no le va a poder a Dios no le va a quedar grande darle a usted un consejo acerca de cómo administrar su casa, acerca de cómo administrar sus finanzas, acerca yo qué sé, de tantas cosas que Dios nos puede indicar? Él es consejo, ¿sí? El espíritu de poder, ¿sí? Número 5, el espíritu de poder. El espíritu de poder nos habla de que Jesús, repita conmigo, es todopoderoso. Todopoderoso. O sea, es en serio, todopoderoso, todo lo puede. Por eso el que se sienta angustiado y que ya no da más, si se acuerda que Jesús es todopoderoso, el que sepa que Jesús es todopoderoso, va a ver la gloria de Dios y va a haber un milagro. Así se demore, pero va a pasar. Va a pasar. ¿Cuántos dicen amén? Lo vamos a ver. Lo vamos a ver, porque es que Él es todopoderoso, todo poder. Dice, toda potestad me ha sido dada. Cuando yo leí ese versículo por primera vez, a mí me tembló todo, hermanos. A mí se me desvanecieron las rodillas. Porque es que ninguna persona en el mundo, ni Buda, ni Krishna, ni Mahoma, ni nadie fue capaz de decir, toda potestad me ha sido dada en los cielos y en la tierra. Ninguno resucitó de los muertos. Gloria al Señor. Jesucristo fue el único. Entonces toda potestad, es decir, todo poder. Él tiene todo poder. Alguien, por favor, que me lea Job, vamos allí. Es que bendito sea el Señor, hermanos. Y a veces que uno se angustia, porque uno se angustia de ver la situación en el país que sea, de ver las crisis y ver lo que viene, porque bendito Dios, las cosas que vienen para el mundo son tenaces, pero nosotros descansamos. Lo que decíamos ahorita en el Salmo 40, cuando estábamos antes de comenzar el mensaje, a pesar de lo que se viene, hermanos, y a pesar de que esto va a estar patas arriba, los cristianos que saben que Él es todopoderoso y que tiene el control de todo, vamos a estar tranquilos en medio de la adversidad. Es una gran contradicción. Preocupados pero tranquilos. Pero ese es el estado del verdadero creyente. Preocupados pero confiando en el control de Dios, porque Él es el que tiene su poder. Él tiene todo poder sobre el universo. Job capítulo 12, ¿ya lo tienen ahí? Versículo del 16 al 25. Mire que a Dios nada le queda grande. Mire lo que dice el Señor. Esta es una palabra que Dios le dice a las naciones de la tierra. Dios le dice a los reyes del mundo, a los presidentes, a los gobernantes y a todos los que pretenden burlarse de Dios. Mire lo que Dios les dice. Del 16 al 25. Con Él está el poder y la sabiduría. Suyo es el que yerra y el que hace errar. Él hace andar despojados de consejo a los consejeros y entontece a los jueces. Él rompe las cadenas de los tiranos y les ata una soga a sus lomos.
Él lleva despojados a los príncipes y trastorna a los poderosos. Priva del habla a los que dicen verdad y quita a los ancianos el consejo. Él derrama menosprecio sobre los príncipes y desata el cinto de los fuertes. Él descubre las profundidades de las tinieblas y saca a luz la sombra de muerte. Él multiplica las naciones y Él las destruye. Esparce a las naciones y las devuelve a reunir. Él quita el entendimiento a los jefes del pueblo de la tierra y los hace vagar como por yermo sin camino. Van a tientas como en tinieblas y sin luz, y los hace errar como borrachos. Entonces, lo que dice el Señor: los reyes de la tierra, los poderosos de este mundo, se reúnen en sus asambleas, en sus congresos y en sus cumbres y en todas sus reuniones a nivel mundial para definir el destino de las naciones, ¿verdad? Para darle apertura a cosas que cada vez más están alejando a las naciones del temor de Dios, a situaciones, decisiones, leyes y normas que cada vez más van en contra de la palabra de Dios, van en contra de los principios bíblicos, van en contra de la voluntad de Dios. Se están reuniendo, se están poniendo de acuerdo, les está yendo muy bien y están muy contentos en sus banquetes, tomando whisky en las reuniones. Pues déjenme decirles, dice el Señor, que les voy a desbaratar todo lo que están armando. Mire, Dios deja, hermanos, que la gente patalee, que la gente bobee, que la gente haga estupideces. Dios deja que el impío construya. Y ya cuando tiene todo construido, el Señor llega y con un solo soplo tumba todo. Él dice: es que en mis manos está el engañado y el engañador. Yo tengo todo en mis manos. A Él nada se le pasa por alto. Cuando nosotros tenemos la confianza de que Él es todopoderoso, ya no nos angustiamos. No nos angustiamos. Puede suceder, como dice la palabra: no temeré, aunque la tierra tiemble bajo mis pies. Amén. Hermanos, aunque veamos lo que pase, aunque veamos lo que veamos en el mundo y lo que viene para el mundo, porque son cosas duras, vienen cosas, hermanos, terribles, cosas que en este momento no las alcanzamos a entender completamente, pero el Señor dice: yo tengo el control, yo tengo el poder, yo tengo la autoridad, todo está en mis manos, nada se escapa. En Proverbios 16, versículo 4 dice: aún yo creé el malo para el día del castigo. Ellos piensan que están haciendo lo que quieren, ellos piensan que se están levantando contra Dios y que pueden evadir el juicio de Dios. Pero Dios, en este pasaje que leímos, está dejando muy claro: déjelos que chapaleen, que se reúnan, que hagan sus planes, que ajusten los modelos económicos de las naciones, déjelos que establezcan sistemas morales diferentes a los que yo dije. Déjelos que caminen y metan las patas y construyan lo que quieren construir, pero al final yo les voy a desbaratar todo. Y eso es lo que va a hacer el Señor. Eso es lo que va a hacer el Señor. Así de sencillo. Dios deja, como el papá o la mamá que tiene un hijo rebelde y el muchacho insiste en meter la cabeza por donde no le cabe. A lo último, después de darle consejo, dice: yo ya lo dejo. Luego se va a desnucar y ahí es donde va a entender que se equivocó. Y así hace el Señor, hermanos. Dios nos da a nosotros la opción de respetarlo y obedecerlo, o de hacer lo que nos dé la gana y evadir su consejo, evadir su autoridad. Pero al final de todo, hermanos, esto es como los atajos. Al final nos vamos a encontrar con Él todos, absolutamente todos. Ahí nadie va a decir: no, es que yo me voy para otro planeta. No, es que Dios creó el universo y es que Él domina sobre todas las galaxias, constelaciones, hasta los planetas que todavía no ha descubierto la NASA. Por allá también está la presencia de Dios. Él gobierna en todo. ¿Quién lo va a evadir, hermanos? ¿Quién va a evadir al Señor? ¿Quién podrá esconderse? Dice en el Salmo 139: si subiera a las alturas más altas, a las montañas y a las cumbres más altas, allá estás. Si descendiera a las profundidades del abismo, allá también estarías. Uno no se puede esconder. Eso se llama, repita conmigo, omnipresente. Él está en todas partes, hermano, y domina, repita conmigo, domina sobre todo. Entonces es un necio. Hermanos, es una gran bobada, es una gran estupidez
el que pretenda hacer las cosas burlándose de Dios. O sea, levantarse contra Dios es la bobada más grande del mundo, porque Él es el que gobierna sobre el universo. Él tiene el poder absoluto. Espíritu de conocimiento, número 6. Espíritu de conocimiento. El conocimiento está directamente relacionado con la omnisciencia de Dios. Dios es omnisciente. Omnisciente, la palabra omni no es ovni de la omniología, no. Omni, M-N, omni significa pleno, absoluto, o sea, es todo. No es que tiene un poquito, no, es pleno. Entonces, omnisciente quiere decir de que todo lo sabe Dios, todo lo sabe, eso lo hemos estudiado. Y entonces el espíritu de conocimiento habla de del pleno conocimiento, habla de la plena revelación que hay en la persona de Jesucristo. Él lo sabe todo. Entonces tiene todo conocimiento. Pablo, escriban allí Efesios 1:17. Pablo, cuando oraba por la iglesia, les decía en Efesios, dice la palabra Efesios 1:17, que Pablo, cuando oraba por la iglesia en Éfeso, decía: yo le oro al Señor para que les dé espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Jesucristo. O sea que el espíritu de conocimiento es algo que necesita la iglesia. ¿Qué es lo que sucede en este tiempo, hermanos? Que si la iglesia no tiene revelación, si la iglesia no se mueve en el conocimiento de Jesucristo, se deja engañar por el anticristo, se deja engañar por los reyes de este mundo. Y termina la iglesia sentada haciendo alianzas y haciendo pactos con perversos que luego le van a engañar. Pero cuando una iglesia se mueve en revelación, es una iglesia que sabe muy bien quién es de Dios y quién no es de Dios. Sabe muy bien en qué tiempo se debe mover. Sabe muy bien a qué le va a botar corriente y a qué no. Se mueve estratégicamente. No le bota corriente a lo que no vale la pena. Porque puede llegar un líder poderoso de las naciones y se le acerca a los cristianos: venga, es que yo les voy a dar a ustedes esto y esto, acepten tal cosa, voten por mí, ¿cierto? ¿Cuánta gente no ha llegado a las iglesias, a los púlpitos y hacen hasta la oración de fe? Y después resulta, no, es que son comunistas o son impíos, son perversos. Y antes, más fácil, en un congreso de la República pueden sacar unas normas para perseguir a la iglesia, como sucedió hace un tiempo con un representante a la Cámara. Eso es real. En el 2011, este hombre, que todo, me lo contó un senador, que este hombre era de un departamento de Colombia, un departamento X, no voy a nombrarlo. Y este hombre hizo campaña en todas las iglesias cristianas de ese departamento y ese hombre salió elegido. Y la mayor votación, claro, fue de ahí. Iglesias cristianas, porque es que el pueblo de Dios, hermanos, nosotros llegamos a ser casi 10 millones de cristianos en el país. Imagínense, 10 millones de votos. ¿Quién no se arrodilla por esos voticos? ¿Quién no viene a lamber la suela? Pero claro, fue elegido el representante a la Cámara. Las iglesias lo apoyaron y en el año 2010 sacó un decreto ley que hablaba de constreñimiento religioso. ¿Qué es constreñimiento religioso? Acusaba a los pastores a nivel nacional de que nosotros manipulábamos la voluntad de la gente y que entonces el pastor que hablara del diezmo, el pastor que hablara del pecado, el pastor que hablara acerca de cosas que la gente tiene que arrepentirse y cambiar de vida, entonces podían demandar al pastor y hasta meterlo a la cárcel. Nosotros, como los pastores, estamos llamados a desacomodar a la gente, a mostrarles cuál es el pecado, a que se arrepienta. Es que nosotros somos instrumentos de cambio en la familia. Si usted viene igual de perverso, ladrón, sinvergüenza, mentiroso, infiel en su hogar, y viene a una iglesia y el pastor no le dice que tiene que cambiar, entonces no está haciendo nada, ¿o sí? Esa es la tarea de los ministros de Dios, mostrarle a usted qué es lo que tiene que cambiar y exhortarle para que usted cambie su manera de vivir. Pero si a eso le llaman constreñimiento y si por eso vamos a ir a la cárcel, imagínense, eso es persecución y eso atenta contra la libertad de culto. Ese decreto ley no fue aprobado
gracias a Dios. Pero a lo que yo me refiero no es ese problema, hermanos. El problema fue quién lo eligió, quién votó por él y quién lo subió allá para que después nos dieran la cabeza. La iglesia. La falta de revelación. Que nos falta quién es. O sea, sacar los rayos X del Espíritu Santo y mirar más allá de la sonrisita que le muestren a uno, hermano. Hay que mirar más allá de que le pelen a uno las muelas y le hagan así la carita. No, hay que mirar más allá. ¿Qué hay detrás de esa cara de pastel? ¿Qué es lo que están tramando, hermanos? Tenemos que ser así. Uno no puede comer entero. Pedirle al Señor en discernimiento, en ayuno, en oración. Señor, saca a la luz quién es ese hombre, quién es esa mujer. Si de verdad es quien dice ser, para no ser engañado. Necesitamos revelación. El espíritu de conocimiento está relacionado con la revelación de su gloria. Está relacionado con saber absoluto. Si alguien quiere tener el verdadero conocimiento, acuda a Jesucristo, busque la Biblia, escudriñe la Escritura, escudriñe la palabra de Dios, que ahí está la mejor ciencia, ahí está la mejor sabiduría, ahí está el mejor conocimiento. Amén. Lo que digan los demás es carreta, es pura carreta, pura basura. Número 7, espíritu de temor de Jehová. Estamos hablando de los 7 espíritus, espíritu de temor de Jehová. ¿De qué habla el espíritu de temor de Jehová? Habla del temor reverente a Dios. Nosotros nos guardamos de pecado porque amamos a Dios, pero también porque le tememos a Dios. No un temor de miedo, sino un temor de respeto. Como cuando llega el padre de familia a la casa y están en una guachafita y todo el mundo se queda así y le da una cosita a uno por aquí, del sustico, porque llegó el papá. Eso se llama un respeto, se llama temor reverente. Nosotros a Dios le tenemos temor reverente, eso se llama temor de Jehová. La palabra de Dios habla de Dios como temible. Jehová es temible. ¿Qué quiere decir temible? Que hay que tenerle respeto, que no podemos jugar con Él, no nos podemos burlar de Dios, hermanos. Hay que respetarlo. Amén. El Salmo 114 que estábamos cantando ahora. Hermanos, el mar Rojo, el Jordán, huyen ante la presencia de Dios. Estaba yo meditando en esto y el Señor me llevaba a reflexionar y a recordar lo que pasó en el Mar Rojo cuando iba a pasar Moisés con el pueblo de Israel. En realidad las aguas no se abrieron porque simplemente Moisés extendió la vara o porque pasaron el pueblo de Israel, no. Las aguas se abrieron fue porque Jehová descendió y las aguas apenas lo vieron aparecer y echaron para atrás. Claro, echaban para atrás, se abrieron porque Él descendió, literalmente. Y si no me lo cree, lea el Salmo 114. Dice, venga, ustedes porque están huyendo, decía el rey David. ¿Ustedes por qué huyen? Jordán, ¿por qué se echó para atrás? Mar Rojo, ¿por qué retrocediste? ¿Por qué huiste? Dice, la tierra tiembla ante la presencia de Jehová. Imagínense, si la creación le tiene temor reverente a Dios, la creación le teme a Dios. Jehová desciende y la tierra tiembla, hermanos. Cosa tremenda. Si la creación le tiene temor reverente a Dios, los seres humanos, ¿por qué no? Para que vea usted cómo son las cosas. Temor de Jehová entonces está relacionado con el temor reverente. Las aguas del Mar Rojo y el Jordán echaron para atrás y huyeron. No porque los sacerdotes o Moisés pisó las aguas, sino porque Dios estaba descendiendo. Eso fue lo que pasó. Porque entonces es así algo parecido como cuando Jesús entró en Jerusalén, que todo el mundo le tendía alfombra roja y el burro pensaba que era él. Pues dicen algunos, en chiste, ¿no? Eso no es cierto, ¿verdad? Pero en chiste. Los predicadores decían, ¿no?, que el burro llegaba todo orgulloso pensando que era él y mentiras que el que estaba subido en él. Y así le puede pasar a uno.
Ah, es que a mí, es que yo tengo una autoridad, a mí todo el mundo me respeta y todo el mundo tiembla. No, que a usted no, es el que lo reviste, usted es Jesucristo. La gente está mirando a Jesucristo, no a usted. Usted no, ¿usted qué va? Es a Jesucristo. Que no nos pase como de pronto le podría haber pasado al burro que cargaba al asno que llevó a Cristo para entrarlo a Jerusalén. Que el burro no vaya a pensar que es que le están poniendo alfombra roja, era él. Que le estaban tendiendo los mantos y le tiraban las flores al burro. No era a Cristo, era él. Vamos a seguir entonces. Habla de los 7 espíritus de Dios. Ya saben, no son 7 personas. Cuidado con sacar por ahí una doctrina rara. No son 7 personas. Está hablando de 7 manifestaciones del poder de Dios. ¿De quién es Él, hermano? ¿Usted quiere conocer a Jesucristo? Isaías 11:2 está hablando de quién es Jesucristo y qué reposa en Él, los 7 espíritus de Dios. Apocalipsis 3:1. Apocalipsis 3:1. Y luego vamos a leer Apocalipsis 5, versículo 6. Apocalipsis 3:1 y luego dejen ahí separadito también Apocalipsis capítulo 5, versículo 6. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras. Dice esto. Miren lo que dice la palabra allí. El que tiene los 7 espíritus dice esto. ¿Quién? Está hablando de, repita conmigo, Jesucristo. Jesucristo es el que tiene los 7 espíritus. ¿Cómo así que los 7 espíritus? Ya lo vimos. Plena autoridad, tiene plena sabiduría. Él es la santidad, ¿sí? Él es el consejo. Él es todopoderoso, Él tiene todo el poder, Él tiene toda la revelación del universo. Y en Él reposa el temor reverente, o sea, Él es temible, en Él está todo. En Él está contenido todo, porque Él es Dios. Jesucristo es Dios y Jesucristo es el Hijo de Dios. Y miremos lo que dice Apocalipsis 5:6. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Cuando Juan vio a Jesús, dice uno que tenía 7 espíritus, pero él no sabía ni cómo explicar eso. Cuando se manifestó Jesucristo, Juan vio en visión a Jesucristo y dijo, es que un cordero que tiene 7 espíritus, ¿sí? Era algo que la boca humana no era capaz de manifestar. O sea, era una gloria y era una cosa tan impresionante, hermanos, que el intelecto no es capaz de interpretar eso. Entonces él decía, el que tiene los 7 espíritus. No sabía Juan cómo describirlo, estaba describiendo a Jesucristo. Y ahí mismo dice, el cordero inmolado. Yo vi un cordero que tenía 7 espíritus. Está hablando de Jesucristo, los 7 espíritus de Dios. Amén. Entonces por eso podemos saber que Jesucristo es el Hijo de Dios y Él es Dios. No es un simple profeta, no es un simple maestro o un líder espiritual de una época. No, Él es Dios. Amén. Y en Él reposan los 7 espíritus. Y los 7 espíritus de Dios manifiestan el carácter de Cristo. Esos 7 espíritus manifiestan el carácter de Cristo. Entonces en esta enseñanza Dios nos ha querido mostrar a nosotros qué son los 7 espíritus de Dios. Tal vez en un tiempo determinado, en un lugar determinado, la gente habrá sacado una doctrina rara. Vamos a adorar a los 7 espíritus. Entonces están adorando a un Dios de 7 cabezas. Vamos a adorar a los 7 espíritus. Eso es una doctrina falsa. Eso es una herejía. Cuando habla Dios de los 7 espíritus, se refiere a Jesucristo. Y se refiere a las 7 manifestaciones del poder de Jesucristo. Amén.